Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy viernes 15 de noviembre del 2013. Denuncian que 21.000 toneladas de coca se desvían al mercado ilegal. El diputado del Movimiento al Socialismo y a la vez productor cocalero en la zona de los Yungas, Quintín Quispe, denunció que 21.000 toneladas de hoja de coca del Chapare son desviadas al mercado ilegal. La cantidad expresada representa el 94% del total de la producción de la hoja de coca, que llega a 22.416 toneladas anuales. Después de la presentación del estudio integral sobre el cultivo de la hoja de coca en Bolivia, surgen más reacciones sobre la cantidad exacta del consumo tradicional o medicinal en el país. Continuamos en Bolivia News. Congresistas de Brasil y Chile expresaron ayer, cada uno por su parte, su inquietud por la importación ilegal de hojas de coca a su territorio y demandaron a sus autoridades más esfuerzo para evitar el ingreso de este producto, porque consideran que es internado a su país para la fabricación de cocaína. Según el estudio integral de la demanda de la hoja de coca en Bolivia, que hizo conocer ayer el gobierno, en los puntos de frontera se comercializan 1.475 toneladas de la planta que llegan a Argentina, Brasil, Chile y Perú. Las embajadas de estos países en Bolivia se vieron sorprendidas por la información. Para Brasil esto es muy malo. Para los bolivianos la hoja de coca es una costumbre, pero aquí en Brasil no. Si viene acá, seguro que es para hacer cocaína, afirmó a El Deber el senador brasileño Cristóvão Buarque. Seguimos informando. La diabetes eleva el índice de amputaciones de pie a un número alarmante en Santa Cruz. La falta de prevención y atención oportuna son las principales razones para que se registren altos índices de amputaciones de pie en las personas diabéticas. Según un estudio realizado por una consultoría sobre la situación epidemiológica de la diabetes y enfermedades cardiovasculares en Santa Cruz, entre la gestión 2010 a junio del 2011 se registraron 504 pacientes diabéticos en hospitales de segundo y tercer nivel. Del total del 16%, vale decir que 80 pacientes corresponden al pie diabético fueron amputados, mientras que el 17%, también pie diabético, 85 pacientes, padecían de úlceras. Si sumamos el total de pacientes con pie diabético, el número llega a 165 pacientes. Realmente es alarmante porque en realidad es el 33% del total de internados en los hospitales, explicó Ana María Barba del Servicio Departamental de Salud, SEDES. Seguimos con las noticias. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, admitió ayer en La Paz que respeta el fallo del Tribunal Constitucional que habilitó a Evo Morales y a Álvaro García Linera a una segunda postulación a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Con esta declaración, el diplomático mantiene distancia sobre una eventual participación de ambos dignatarios en las elecciones del 2014. Tras conocer esta posición, el expresidente Jorge Quiroga emplazó a Insulza a corroborar la validez del informe que firmó la OEA en 2009, en el que supuestamente se redujo la reelección de 2 periodos consecutivos a solo uno. El Tribunal Constitucional ha señalado que, a su juicio, es necesario entender que se trata de una nueva situación, que el presidente no completó su anterior periodo y que, por tanto, corresponde a una reelección de acuerdo con la Constitución, afirmó Insulza en conferencia de prensa realizada en Palacio Quemado. Seguimos en Bolivia News. La diputada Rebeca Delgado, identificada como libre pensante, expresó un sentimiento de molestia contra el Movimiento Sin Miedo porque los voceros de ese partido emplearon su nombre en el marco de un acercamiento para postularla como candidata a la vicepresidencia en 2014. Asimismo, negó conversaciones con el frente opositor, aunque admitió, de nuevo, que busca alianzas con distintos sectores para construir un nuevo proyecto político. Lo que estoy viendo en estas últimas semanas es una utilización de mi nombre y el uso del género. Todo el mundo quiere contar con mujeres para rellenar sus listas y eso me parece muy ofensivo. Lo único que falta es que pongan un anuncio en el periódico que diga se requieren mujeres y nos digan las tallas, enfatizó. El martes, Edwin Herrera, vocero del Movimiento Sin Miedo, afirmó que se conversó con mujeres líderes, entre ellas Delgado y la ex aliada del MAS, Adriana Gil, para acompañar a Juan del Granado en el binomio que hará frente al MAS el próximo año. Estos son los datos económicos en Bolivia News.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.23, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. Bolivia buscará la mayor cantidad de medallas en los Juegos Bolivarianos en Perú. Luego de que el presidente del Estado Plurinacional despidiera a la delegación boliviana, los 354 atletas viajan hoy rumbo a Perú para disputar la versión número 35 de los Juegos Bolivarianos. La cita deportiva reunirá a los mejores atletas de Sudamérica, mientras que Bolivia aspira a conquistar varias preseas en su presentación internacional. Con el cruceño Carlos Keller como el abanderado de la delegación nacional, Bolivia parte hacia otro juego bolivariano esperanzado en conquistar medallas en territorio peruano. Es un orgullo recibir la bandera. Daremos nuestro mejor esfuerzo para ganar medallas y dejar bien en alto el nombre de nuestro país, expresó el emocionado Keller. El basquetbolista afronta su segundo bolivariano con la meta de repetir el éxito dorado que supo tener en Sucre del 2009. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choqui y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.